Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto compartir esta actividad y a correspondiente dentro de la unidad número 2. Bienvenidos, señores y señores. Un gusto poderles saludar. Buenas Dice noches, Jorge Buenas Alonso. noches, dice. Dice buenas noches. Listen, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Dicen buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes a través de este medio de comunicación que noche a noche se ha transformado en nuestro medio de educación también. Interactuamos en función de las actividades que se tienen planificadas semana tras semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Nos encontramos en la clase correspondientes a ciencias naturales, correspondientes justamente a la semana número 2 y vamos a ver a continuación las actividades correspondientes a la tarea que ustedes tienen activadas para esta semana. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales y vamos a ver el tema número 2, que obviamente el tema central son los seres vivos. Y en el subtema número 2 vamos a hablar de un tema bastante importante que son las bacterias. Vamos a ver cuáles son las características, las clases, tipos y otras características en función de las bacterias. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Les recuerdo una vez más que solo lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. La primera actividad dice cómo está constituido el sistema inmunológico. La siguiente actividad dice las barreras defensivas se clasifican en, ahí tienen que poner la clasificación de las barreras defensivas. La siguiente dice enumere las características de las bacterias. ¿Cuáles son las características de las bacterias? La cuarta actividad dice cuántos tipos de resistencia de antibióticos existen, describan cada uno. Y obviamente en la siguiente etapa, en la hoja de trabajo, dibuje el mecanismo de resistencia bacterial. Es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que hacer un dibujito de la bacteria y explicar obviamente en ese dibujo cuál es el mecanismo de resistencia de la bacteria. Son todas las actividades que ustedes tienen que desarrollar en función de esta primera actividad de la unidad número 2. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es obligatoria que ustedes tienen que cumplir con esa actividad. Ustedes tienen que seguir este esquema que ustedes tienen ahí. Una vez que ustedes cumplan con ese esquema en la parte superior de su hojita, a continuación desarrollan el contenido de su tarea y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema de las bacterias correspondientes a la semana 2 de fecha 16 de octubre. Esta tarea permite entregas o permitió entregas desde el 16 de octubre. La fecha límite de entrega es el 10 de... perdón, estoy mal. La fecha de inicio de esta actividad es el 16 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 10 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de octubre. Esos son los tiempos en cuanto a la presentación de estas actividades, que obviamente tenemos dentro de la unidad número 2. Así que ustedes ya saben cómo es lo que tienen que hacer, los tiempos que tienen en función de la presentación de las actividades correspondientes a esta nueva semana que se está habilitando en función de sus tareas. Una vez que se les ha explicado justamente qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana, a continuación vamos a iniciar con la explicación correspondientes en función del material de apoyo que tienen ustedes en su aula virtual y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando las características más preponderantes del tema que nosotros tenemos en esta clase. Vamos a ir viendo cuáles son las características más importantes que tenemos en función de esta actividad. Y aquí nosotros vamos a ir hablando justamente de un tema bastante importante que son las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunológico, partimos desde ahí.
¿Qué es el sistema inmunológico? Es una estructura que tiene nuestro organismo. Dicho de otra manera, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para repeler cualquier tipo de enfermedad. Cuando este sistema inmunológico llega a fallar, no es del todo un blindaje completo, hay determinados virus, determinadas bacterias, obviamente, que van a vulnerar esta defensa. Obviamente nosotros nos vamos a enfermar, especialmente cuando no tenemos una correcta alimentación, cuando no consumimos vitaminas, por ejemplo, en el caso que esté acá en la sierra, que está mucho frío, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos resfriamos, ¿no es cierto? Es producido ¿por qué? Por bacterias y por virus y obviamente, ¿qué es lo que han hecho? Debilitar el sistema inmunológico, prácticamente vulnerar el sistema, romper el sistema inmunológico e ingresar a nuestro organismo. Es una de las características fundamentales. Entonces, las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunológico. Y su respuesta conjunta y coordinada frente a la introducción de sustancias y organismos extraños se llama respuesta inmunitaria cuando obviamente nos está afectando algún tipo de actividad, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Por ejemplo, cuando nos da gripe, ¿cuáles son los estragos que nosotros tenemos? Nos baja la temperatura, tenemos frío, o nos sube la temperatura, tenemos alta temperatura y una serie de cosas. Y no es simplemente porque sean las manifestaciones de la enfermedad, sino que porque nuestro sistema inmunológico, ¿qué está haciendo? Está subiendo la temperatura para que determinadas microorganismos, determinadas bacterias, obviamente al estar expuestos a altas temperaturas, procedan a morir. Es similar a lo que sucede con el proceso de pasteurización de la leche. ¿Alguien ha escuchado, alguien sabe cómo se da el proceso de pasteurización? Para que la leche sea apta para el consumo humano, tiene que pasar por el proceso de pasteurización. ¿Qué significa? Que la leche tiene que ser hervida a algunos grados centígrados y luego bajada a temperaturas superiores a 0 grados centígrados. Con este procedimiento, las bacterias que sobreviven al calor, obviamente con la temperatura baja morirán y viceversa. Hay bacterias que resisten al frío, obviamente van a morir con la temperatura elevada. Es similar cómo funciona nuestro organismo, con nuestro sistema inmunitario. De esa manera buscamos que eliminar, obviamente, a los anticuerpos, que son agresivos con nuestro organismo. La función fisiológica de este sistema es la defensa contra microbios infecciosos. Sin embargo, sustancias extrañas no infecciosas pueden desencadenar respuestas inmunitarias, como es el caso de las alergias. El término inmunidad deriva de la palabra latina immunitas, que se refiere a la protección frente a procesos obviamente, que afectan a nuestro organismo y obviamente que destruyen o tratan de eliminar nuestra protección frente a determinadas enfermedades. Dentro del sistema inmunológico podemos distinguir dos formas de actuación. Primero, existe una respuesta inmune inespecífica que actúa como primera barrera defensiva del ser humano y la consideramos como parte del sistema inmunitario innato. Dentro de este podemos encontrar, por ejemplo, las barreras superficiales o las defensivas. Estas barreras defensivas se clasifican a su vez en varios tipos que nosotros vamos a ver a continuación. Primero está la barrera primaria. Son del tipo físicas como la piel, la mucosa y también son químicas como la saliva, el sudor, las lágrimas y pueden ser biológicas como la flora bacteriana que se encuentra en nuestro tracto digestivo. En cuanto al nivel secundario son los glóbulos blancos, los macrófagos, los monocitos, entre otros. Y los terciarios son los glóbulos blancos que están constituidos por linfocitos T y linfocitos B. También incluimos en el sistema inmunitario innato a fenómenos como la fiebre o la inflamación, que suelen ser las primeras reacciones del cuerpo humano frente a una infección. Igualmente existe unas células específicas llamadas fagocitos que engloban y eliminan cualquier partícula de nuestro cuerpo que se reconozca obviamente como extraño o peligroso para la estructura de nuestro cuerpo. Por otro lado, también existe el sistema inmunitario adquirido. En este caso, nuestro cuerpo es capaz de memorizar a los patógenos que nos atacan y es capaz de reaccionar de una forma mucho más específica ante las infecciones.
Es decir, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del virus, en el caso del COVID que obviamente que afectó a la humanidad, ¿qué es lo que hacían a nosotros? Simplemente nos inyectaban, pero ¿qué nos inyectaban? Nos inyectaban por lo general el mismo virus, pero inhibido. ¿Qué es lo que hacía nuestro sistema inmunológico? Lo reconocía, lo escaneaba, lo reconocía, y cuando obviamente estábamos frente a un contagio directo, obviamente generaba anticuerpos que los encapsulaba y los reprimía. No necesariamente significa que no nos vamos a enfermar, pero ¿qué es lo que hace este sistema inmunitario innato o adquirido? Obviamente, ¿qué es lo que hace? Simplemente evita que la enfermedad sea totalmente peligrosa, que sea fuerte. En él actúan, por ejemplo, los anticuerpos que reconocen los antígenos y actúan como en forma concreta para combatirlo. Además de los componentes que tenemos en nuestro cuerpo para combatir a las enfermedades, podemos hacer uso de medicamentos como los antibióticos y las vacunas. Hay que tener cuidado con los antibióticos. El sistema inmune es, por tanto, un sistema de gran importancia en el ser humano, pero existen algunas enfermedades que atacan a este sistema. Estas enfermedades pueden ser muy graves, ya que nos dejan totalmente debilitados frente a determinados microorganismos que generen infecciones. El ejemplo más claro de estos es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocida como SIDA. ¿Qué es lo que hace el SIDA? Es, en este caso, este virus ataca directamente al sistema inmunitario. Y obviamente es como que, les hago una comparación. Es como que nos quedáramos sin ropa. Prácticamente nos quedamos desnudos. Y cualquier virus, cualquier bacteria, obviamente puede atacarnos y generar una serie de infecciones. Las bacterias, su evolución y la resistencia a antibióticos. Sobre todo esta resistencia a antibióticos hay que tener cuidado y la mayoría de nosotros debemos tener resistencia a antibióticos. ¿Cómo se genera esta resistencia a antibióticos? Cuando nosotros estamos enfermos con una gripe, por ejemplo. Y nosotros no nos vamos donde un médico porque decimos, no, uy, él nos cobra, nos saca mucho dinero. Mejor me voy solamente a la farmacia y le digo que tengo tales síntomas y el farmacéutico me dice, tome esta pastilla y punto. Y me hizo bien, me curé. Perfecto, se curó la primera vez. Le dio una segunda vez, qué sé yo, después de un tiempo le volvió a repetir la enfermedad, una gripe. Se fue donde el mismo farmacéutico y a esa misma medicina que le dio ya no le hace bien. ¿Por qué? Porque las bacterias, los virus, generan resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, necesitan medicamentos más fuertes para poderlos eliminar. Llega a un punto que ningún tipo de antibióticos obviamente les va a hacer bien. Por eso hay que tener mucho cuidado. Preferible es ir a un profesional de la salud que les pueda analizar, mandar a hacer análisis y de acuerdo a eso obviamente les pueda curar de una forma correcta. Las bacterias son el ejemplo más común de organismos procariotas unicelulares y presentan las siguientes características. La mayoría son células de forma esférica, cilíndrica o espiral y reciben el nombre de cocos, bacilos y espirilos respectivamente. Otras tienen forma de comas y se denominan vibrios. Las bacterias en el ser humano pueden ser beneficiosas, pero algunas bacterias también pueden provocar enfermedades, como el caso de la tuberculosis, que es obviamente un agente patógeno fuerte. Cuando ustedes escuchen el término patógeno, significa que es algún tipo de virus agresivo, bacteria agresiva, que va a dañar nuestro organismo. El registro fósil nos indica que las primeras células surgieron hace aproximadamente 3.500 millones de años. Las primeras muestras de vida eran células procariotas. Los seres vivos se dividen en tres dominios. Primero las bacterias, que son bacteria, las arqueas, obviamente archeas, y eucariotes o eucaria. El árbol de la vida coloca a arquea y eucaria más próximos entre sí que a las bacterias. En los dominios arquea y bacteria se incluyen los organismos procariotas, mientras que en el dominio arquea se incluyen los protistas, animales, hongos y plantas dentro de este proceso. En esta siguiente etapa vamos a hablar justamente sobre la resistencia a antibióticos y por lo tanto vamos a ver cuáles son las características y por qué nosotros debemos tener mucho cuidado con este proceso. La propagación de patógenos resistentes a los medicamentos es una de las amenazas más graves para la salud pública durante el siglo XXI. Hay dos tipos de resistencia que se pueden generar.
La resistencia inherente. Esta resistencia se refiere a las bacterias por sus propias características, no pueden ser afectados por ciertos tipos de antibióticos. Un ejemplo son los micoplasmas, los cuales no tienen pared celular y por tanto el grupo de antibióticos de, por ejemplo, de la penicilina no tienen efecto alguno sobre ellos, dado su modo de acción. Por lo tanto, las bacterias son inmunes a este tipo de antibiótico. Y tenemos también la adquirida. Se produce cuando hay un cambio en los genes de la bacteria, que la convierte en resistencia a un antibiótico al que antes era sensible. Las bacterias pueden desarrollar y adquirir genes de resistencia a antibióticos, los cuales producen, en primera instancia, proteínas en la pared celular que ayudan a la expulsión de los antibióticos fuera de la célula. Dos, enzimas que alteran estructuras de antibióticos. Y por último, enzimas que degradan a los antibióticos y obviamente los eliminan. Por tanto, se vuelven inmortales, por decirlo de otra manera, a los antibióticos. Y no habrá nada que obviamente los pueda combatir. Aquí tenemos el mecanismo de resistencia de la bacteriana a los antibióticos y es el tema de dibujo que ustedes tienen en la parte final de su tarea. Aquí tenemos una bacteria y tenemos las siguientes características. Tenemos la expulsión del antibiótico a través de los plásmidos, tenemos el enzima que degrada a los antibióticos, tenemos al antibiótico como tal, tenemos el enzima que altera a los antibióticos, el antibiótico igual, genes de resistencia a antibióticos y obviamente los antibióticos que son degradados hacia afuera de la célula. Esas son las características en cuanto a esta determinación y obviamente que es una de las características en cuanto a la resistencia que generan. ¿Y cómo se produce esto? Justamente es por el descuido y por no decirlo así también de la negligencia de nosotros. Porque vuelvo y repito, nosotros nos vamos no tenemos cualquier tipo de infección, cualquier tipo de enfermedad, nos vamos donde el farmacéutico no es profesional de la salud, él nos receta una pastilla y obviamente de pronto nos hizo bien, pero al tomarnos ese antibiótico, de pronto de una baja efectividad, de una baja cantidad en gramos, va a generar este proceso de resistencia bacteriana a los antibióticos. Y la próxima que ustedes sean afectados o atacados por una bacteria similar a esta y se vuelvan a tomar la misma pastilla, ya no les va a hacer ningún efecto, pues esta bacteria ya generó un mecanismo de resistencia y por ende el antibiótico que se tomen ya no le van a hacer nada y obviamente va a desencadenar una infección mucho más fuerte. Es que tienen que tener mucho cuidado con ese proceso. Para evitar el desarrollo de resistencia a antibióticos es importante que estas medicinas siempre sean recetadas por un profesional, por un médico. No se recomienda en ningún caso la automedicación. La vecina me dijo que tome esta pastilla, que es bueno porque le hizo bien a su hijo. No, porque mi tía me dijo que tome esto porque también le hizo bien cuando estaba enferma. No, cada cuerpo es un mundo diferente, cada cuerpo tiene sus propios mecanismos de defensa y tiene sus propias estructuras de bacterias. Ustedes no pueden hacer eso porque obviamente están generando, obviamente, este proceso que es una automedicación y la automedicación es peligrosa para la salud a largo plazo. Todos en algún momento hemos empleado antibióticos. Para no generar resistencia a estos, acudamos siempre que lo necesitemos al centro de salud más cercano para que sea un experto quien nos recete los medicamentos o las medicinas que debamos tomar en tal o para tal o cual enfermedad. Esas son las características fundamentales en cuanto a esta primera etapa que nosotros hemos visto del desarrollo de este tema. Pero vamos a ver, vamos a introducirnos un poco más. Vamos a irnos un poco más a hablar justamente sobre este tipo de bacterias. Vamos a ver cuáles son las características más importantes en función de las bacterias. Hay bacterias que son bastante importantes para el desarrollo del cuerpo humano, por ejemplo, el de la flora intestinal. Ustedes, por ejemplo, han visto o han escuchado y obviamente tienen en publicidad, especialmente de un X yogur que está a la venta a nivel nacional, con el famoso Lactobacillus GG. El Lactobacillus es un tipo de bacteria que ayuda a proteger
y obviamente a repoblar nuestra flora intestinal para que nosotros no tengamos ningún tipo de dificultad con nuestro tracto digestivo. Pero hay otras bacterias que son bastante agresivas y a esas se les conoce como elementos patógenos, porque obviamente son peligrosos para la salud tanto de animales como del ser humano. Y vamos a hablar justamente de las bacterias. Aquí tenemos las características, cómo se le ve en un microscopio a las bacterias, cómo están constituidas, cómo son. Son seres microscópicos, son seres unicelulares, pues están constituidos por una sola célula. ¿Qué son las bacterias? Vamos a ver un poco más determinante qué son las bacterias. Las bacterias son un extenso grupo de organismos unicelulares procariotas, es decir, que están desprovistas de un núcleo celular. Presentan diversas formas y tamaños. Se trata de los seres vivos más primitivos y abundantes del planeta. Eso quiere decir que estuvieron presentes casi toda la vida del desarrollo de nuestro planeta y están adaptados a prácticamente todas las condiciones y hábitats que existen. Algunas bacterias pueden subsistir a ambientes muy hostiles, como dentro de los geysers, que son obviamente bocas de determinados volcanes. Entonces, obviamente, estos microorganismos han aprendido a sobrevivir a diferentes etapas o elementos que existen. Estos microorganismos son descendientes inmediatos de las primeras formas de vida del planeta. Surgieron en condiciones ambientales muy distintas a las que nosotros tenemos actualmente, hace unos 3.800 millones de años atrás. La reproducción de las bacterias es muy veloz y ocurre mediante un mecanismo asexual, que consiste en la replicación de la célula progenitora en dos exactamente iguales que ella. Este proceso se denomina fisión binaria. Se estima que en un ambiente propicio, una bacteria es capaz de dividirse en apenas 15 a 30 minutos, dependiendo de la especie o el tipo de bacteria de la cual estemos hablando. Las bacterias son un componente fundamental de los ecosistemas, ya que descomponen moléculas y las convierten en nutrientes. Un rol similar tiene las bacterias beneficiosas que se alojan en nuestro cuerpo, dado que ayudan al sistema digestivo a obtener nutrientes esenciales y fortalecer nuestro sistema inmunológico. También, como les había dicho al principio. Antiguamente, el término bacteria agrupaba a todos los organismos procariotas. Luego se descubrió que las arqueas eran un tipo de microorganismos procariota diferente y se les agrupó junto con las bacterias al reino Monera. En la actualidad, la taxonomía divide a las procariotas en dos categorías: el dominio bacteria y el dominio arquea. Y esas son las características en cuanto a la división que existe de la organización que ha hecho las ciencias naturales para poderlas estudiar de mejor manera. En cuanto a las características de las bacterias presentan las siguientes características. Son seres muy pequeños, miden entre 0,2 y 10 micras, la millonésima parte de un metro. Solo pueden verse con un microscopio, ya que son unas 50 veces más pequeñas que un cabello. Son organismos procariotas unicelulares. Cada bacteria está formada por una única célula de estructura muy sencilla que no tiene núcleo ni membrana interna. Se reproducen por fisión binaria. Su mecanismo especial de reproducción les permite dividirse a gran velocidad y colonizar rápidamente el entorno. Por eso algunas, especialmente las que son agresivas a a nuestro cuerpo, obviamente son bastante peligrosas. Habitan todos los ambientes del planeta, se las encuentra en todos los ecosistemas, incluidos aquellos con condiciones extremas. Son formas de vida primitivas, fueron los primeros seres que surgieron en la Tierra hace unos 3.800 millones de años atrás. Esas son las características en cuanto a las estructuras. Aquí nosotros podemos ver la estructura de la bacteria, son las partes de la bacteria. Tenemos el ribosoma, tenemos el ADN, tenemos un citoplasma, tenemos los flagelos que les permiten moverse y también adherirse, tenemos la cápsula, la pared celular y tenemos la membrana plasmática. De esa manera está constituida en las partes que están constituidas dentro de una bacteria. Y obviamente todo esto es una célula. Por eso se les considera seres unicelulares. Las bacterias están formadas por las siguientes partes y vamos a ir analizando
qué función y qué característica tiene cada una de sus partes. Hablamos del citoplasma, es el interior de la bacteria, contiene dos regiones, una con gran cantidad de ribosoma, que es las estructuras encargadas de elaborar proteínas, y otra llamada nucleoide, en donde se encuentra el ADN bacteriano. En cambio, la membrana plasmática es una envoltura formada por proteínas y fosfolípidos con una organización similar a la de las células eucariotas. Sin embargo, la membrana de las bacterias tiene una composición y morfología propia a estos organismos, con mayor cantidad de proteínas, sin presencia de colesterol y con repliegues hacia el interior. En cuanto a la pared celular es una envoltura rígida que otorga protección a las bacterias y proporciona su forma. Está constituida por un compuesto llamado peptidoglicano, presente en todas las bacterias, con excepción de algunas llamadas microplasmas. Y por último tenemos la cápsula, que es una cubierta continua formada por un gel hidrofílico, es decir, que repele el agua. Se encuentra en la parte más externa de las bacterias. En algunas especies las cápsulas tienen una estructura firme y los bordes definidos, mientras que en otras es más irregular y amorfa. En este caso se llaman pseudocápsulas dentro de este tipo de estructuras. Entonces aquí nosotros hemos ido viendo cada una de los componentes, de las partes que tienen las bacterias. Otras estructuras bacterianas que podemos mencionar, podemos decir que las bacterias pueden presentar otras estructuras con funciones específicas, dependiendo de la especie a la que pertenecen estas bacterias. Dentro de ellos tenemos primeramente el flagelo. ¿Qué es el flagelo? Es un órgano que otorga movilidad. Se trata de una estructura muy compleja. Una bacteria puede tener o no, o puede tener varios flagelos, dependiendo obviamente de la especie. El pili son proyecciones delgadas en forma de pelo que se encuentran en la superficie de muchas especies bacterianas. Algunos pili se asocian con el intercambio de material genético entre bacterias. Las esporas son formaciones con bajo contenido de agua que algunas bacterias producen en condiciones desfavorables, por ejemplo, en ausencia de alimentos. Solo algunas especies producen esporas mediante un mecanismo llamado esporulación. Por ahí nosotros, eso obviamente son otros componentes más que tienen las bacterias, otras partes más que poseen las bacterias. En cuanto a la morfología de las bacterias presentan diferentes formas que se reconocen fácilmente utilizando un microscopio óptico. Los principales tipos morfológicos bacterianos son los siguientes. Por ejemplo, y aquí vamos a ver, por ejemplo, las diferentes características en función de su forma. Tenemos los cocos, tienen forma esférica o ligeramente ovoide. Los bacilos, por el contrario, tienen forma de bastón. Los cocobacilos son bacilos cortos que pueden ser confundidos con un coco. Los vibrios son bacilos cortos y curvos en forma de una coma. Y los espirilos tienen forma espiralada, en forma de espiral. Entonces ahí nosotros podemos ver cuáles son las características más comunes dentro de cada una de ellas. Cada célula bacteriana es un individuo independiente, pero algún tipo de bacterias suelen agruparse de manera muy particular. Por ejemplo, tenemos los diplococos, son dos células esféricas unidas. Las tétradas son cuatro células esféricas unidas. Los estreptococos son una sucesión de cadena de células esféricas. ¿Y quién nos ha enfermado con los famosos estreptococos, especialmente cuando comemos en la calle? Ahí nos enfermamos con los estreptococos, que obviamente produce una infección intestinal. Los estafilococos igual son una agrupación de células esféricas en forma de racimos. Las empalizadas son bacilos que quedan adosados a lo largo como una valla. Y por último tenemos las letras chinas, son bacilos que permanecen adheridos por un extremo y forman la apariencia de una letra china. Esos son en cuanto obviamente a los tipos, a los individuos, las características en cuanto a la agrupación que tienen cada una de estas bacterias.
Vamos a ver a continuación los tipos de bacterias. Aquí nosotros podemos observar cómo están estas bacterias desde el punto de vista de nuestro microscopio. Las bacterias son estudiadas por una rama de la microbiología denominada bacteriología. Esta disciplina les ha clasificado de acuerdo con diversos criterios. Las clasificaciones más utilizadas las distinguimos según su morfología, según la composición de su pared celular y según su nutrición. Según su morfología tenemos los bacilos, son de forma alargada como las barras microscópicas, los cocos son de forma esférica y redonda, las formas helicoidales pueden ser vibrios con forma de comas y ligeramente curvados. Entre las bacterias de una misma especie, obviamente podemos ver, según su composición de pared celular, tenemos bacterias Graham positivas, adquieren un color azulado, las bacterias Graham negativas adquieren un color rosado. Esas son las características más comunes. Según su nutrición, tenemos las bacterias autótrofas, utilizan la luz solar como fuente de energía y sustancias. Bacterias quimioautótrofas utilizan compuestos inorgánicos reducidos como fuente de energía. Las bacterias fotoheterótrofas utilizan la luz solar como fuente de energía y moléculas. Las bacterias quimioheterótrofas utilizan moléculas orgánicas como fuente de carbono que sirve a su vez como reactivo para obtener energía. Entonces son las características más importantes y obviamente por razón de tiempos, obviamente se nos queda un poco de material en función de la explicación de este amplio mundo que tenemos obviamente en nuestro alrededor. Todo el mundo estamos rodeados de bacterias, todo el mundo estamos rodeados de bacterias en cualquier momento. Es por eso que de pronto una persona que está con gripe obviamente contagia a otras personas y así sucesivamente. Existen diferentes medios de contagio que se pueden desarrollar. Puede ser por alimentos, por falta de aseo y otras actividades más que también se pueden contagiar por diversos tipos de bacterias. Entonces eso iremos viendo ya en las siguientes clases. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan un feliz resto de semana, una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta las próximas clases. Hasta mañana, hasta la próxima clase. Lice, Mande. una pregunta. No puedo tomar la foto, no me sale ahí para tomar la foto. Intento y no me sale. Ya, usted lo puede hacer con su celular. Usted, como está tomándose una selfie, en vez de tomarse una selfie, usted toma la foto del deber, lo hace un archivito y obviamente de ahí, obviamente le sube a la tarea, le sube a la plataforma donde se encuentra la tarea. De esa manera lo puede hacer. Es mucho más fácil. Lice, esa aplicación Proto VPN a mí me sale que es pagada. No, no, hay una versión que es gratuita. Para eso, por favor, comuníquese el día de mañana con la parte de atención técnica del colegio para que ellos le puedan proporcionar y le puedan ayudar. Claro que hay una aplicación que es pagada, pero otra aplicación que es totalmente gratuita. Y ellos, ya el compañero le debe dar el link para que usted pueda descargarse, aplicar en su computadora o el celular y de esa manera usted pueda tranquilamente manejar lo que es la plataforma Moodle. En Moodle, sí puedo ingresar ya a Moodle. Claro, Ah, ya. Porque como decían que tenía descargada ese VPN Proto, yo descargué esa. Aparte descargué la Moodle. no, o la aplicación podían haber descargado, pero si no, tranquilamente había dos posibilidades o de hecho existen dos posibilidades que ustedes pueden ingresar a su plataforma Moodle, a través del link directamente que se les envió o a través de esta VPN, de esta aplicación VPN que ustedes tienen. Solo esas dos formas, no hay ninguna otra más. Esas son las únicas dos formas. No hay para qué que se descarguen nada más. Sí, pero ya quiero enviar, estoy en cero. Y sí, ya estoy casi igualada en todas las materias. Solo me falta. Ya, entonces, en cualquier momento, compañera, en el transcurso del día de mañana me llama para poderle ayudar, para poder indicar esto a los compañeros también. Ya les de pasar su inquietud, su necesidad para que le puedan ayudar. De esta manera llegamos a la parte final, señoras y señores. Nos vemos en la siguiente clase.